invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de EduBIM Te Invita a Leer. Estamos transitando la quinta temporada de este espacio impulsado por el área de comunicación de EduBIM, donde nos dedicamos a conversar con los protagonistas de nuestras publicaciones. En esta oportunidad presentamos uno de nuestros más recientes lanzamientos, Raúl González Tuñón, periodista. Raúl González Tuñón fue uno de los poetas referentes de la poesía moderna en Argentina, valorado por sus contemporáneos como por sucesivas generaciones de poetas. Raúl González Tuñón, periodista, es un libro fruto de una extensa y ardua investigación del periodista y escritor Germán Ferrari sobre una faceta poco explorada del poeta, su labor periodística. Los invitamos a escuchar la conversación con Germán. En EduBIM tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Y uno de los lanzamientos de EduBIM de esta primera mitad del año es Raúl González Tuñón, periodista, libro escrito por Germán Ferrari, quien es periodista y escritor también. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, Germán, Raúl González Tuñón, periodista, un libro que reúne años de investigación, un libro muy nutrido, con mucho archivo. ¿Cómo fue construir o rastrear más bien la faceta de Tuñón periodista, más no Tuñón poeta, que todos conocemos? Fue un trabajo de décadas. Me tengo que remontar a mi carrera universitaria. Yo soy licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y una de las materias que cursé era periodismo y literatura, que la daba el investigador Eduardo Romano. Y él fue el que me incitó de alguna manera a rastrear por ese camino, un camino inexplorado hace 3 décadas, un poco más de 3 décadas, porque, como bien decís, el Tuñón poeta es más que conocido, pero el Tuñón periodista no había sido abordado hasta ese momento y me parecía que era un agujero negro para poder llenar, para poder echar luz a una vida riquísima de trabajo en las redacciones, ¿no? Y a medida que fui avanzando con la investigación, fui descubriendo una faceta magnífica, muy interesante para la historia del periodismo, para la historia de la Argentina y para la historia de la literatura también. Porque las menciones que había en los textos y en la poca bibliografía de hace 3 décadas era muy escasa. Entonces fue un trabajo de reconstrucción muy interesante, que es lo que más me fascina hacer. Y como siempre digo, es un trabajo inacabado, porque si bien está la obra terminada, no quiere decir que dentro de 10 años no pueda haber una ampliación, porque siempre se encuentran materiales nuevos, materiales escondidos, datos que no habían podido rastrearse. Así que para mí fue muy grato hacer todo ese trabajo de reconstrucción, ¿no? Si pensamos en estas facetas de Raúl González Tuñón, nos estamos ubicando a comienzos del siglo XX, entrado el siglo XX, digo años 20, años 30, una efervescencia absoluta de la poesía y de los círculos, digo, podemos pensar en la revista Martín Fierro, digo, todo este círculo, ¿no?, de intelectuales a disposición de la palabra también. Primero, ¿cómo podemos ubicar a Tuñón
en este escenario? Y segundo, em, ¿cómo fue su retroalimentación y si es que hubo una suerte de retroalimentación entre el periodismo y la poesía, considerando los tópicos que él abordaba? Es interesante el rastreo porque si bien lo podemos identificar claramente con una posición de izquierda que se fue traduciendo luego en su afiliación al Partido Comunista, él pertenecía al grupo de Florida, no al de Boedo. Y ahí los investigadores también lo ubican en los márgenes, ¿no? Porque si bien era de Florida, del grupo más esteticista, podríamos decir, eh, abordaba temas que eran particularmente interesantes para los escritores y los poetas de Boedo. Entonces ya tenemos ahí una situación bastante particular en la que él se ubicaba, a la que hay que sumar su faceta como periodista, ¿no? En esta retroalimentación que vos mencionás, eh, muchos de los temas que él abordaba en el periodismo aparecen en su poesía y están volcados en el libro, ¿no? Hay toda una segunda parte de mi libro que indaga sobre esos temas, lugares, afectos, circunstancias muy puntuales de eh, sus, podríamos decir, sus padres literarios, ¿no? Digamos, a quienes admiraba como escritores. Eh, y eso aparece tanto en su poesía como en sus escritos periodísticos, en los diferentes géneros, en la crónica, en la nota de opinión, en el brulote, ¿sí? En ese tipo de notas cáusticas que él escribía, sobre todo en una etapa muy particular que fue la de la Segunda Guerra Mundial en los años 40. González Tuñón estaba radicado en Chile y escribía una serie de notas satíricas, burlescas, muy duras sobre la política chilena en particular y sobre la política internacional también. Y también tocaba la política argentina. Bueno, esto después lo vamos a encontrar en su poesía también y en algunos textos en prosa. Entonces es muy interesante no escindir el Tuñón poeta del Tuñón periodista, ¿sí? Van de la mano a lo largo de esos 50 años que yo marco, donde él transita las redacciones, pero también escribe poesía. ¿Cómo fue la experiencia, la llegada y qué cambió en la carrera de Tuñón, si es que algo cambió a partir de tu investigación, cuando él va a España, conoce a Federico García Lorca, se involucra con la Guerra Civil Española, de hecho es un corresponsal en Argentina de la Guerra Civil Española? ¿Cómo fue ese momento de la vida de Tuñón? Bueno, la década del 30 para él es una década definitoria porque es la que lo vuelca ideológicamente al Partido Comunista, donde él ya se convierte en un poeta consagrado y a su vez es un periodista consagrado, es un periodista cuyo nombre aparecía en crítica y era una cita de autoridad. Entonces es muy particular esa década y sus dos viajes a España lo marcan rotundamente. Un viaje anterior a la guerra y un viaje durante el comienzo de la guerra. Y él escribe de todo. Digo, escribe poesía, tenemos La muerte en Madrid, por ejemplo, como el poemario típico de ese periodo, pero también tenemos sus notas como corresponsal de guerra, ¿no? Eh, y eso lo marcó fundamentalmente. Él tiene o tenía un lazo directo con España porque sus padres eran asturianos, y él sufrió mucho y para él fue un impacto muy grande
toda la revolución de Asturias de 1934, que refleja en sus poemas precisamente, pero en paralelo también escribió crónicas, que están reunidas algunas en Las Puertas del Fuego, uno de sus libros de prosa, uno de sus escasos libros en prosa, donde aparece la prosa. Escribe crónicas o se detienen detalles particularmente de la guerra, y para él lo marca de una manera fundamental, ¿no? Él siente una ligazón eh, inescindible con el bando republicano, con el sector republicano y específicamente con el Partido Comunista Español. Y su labor es incansable, es incansable. Y hasta después de terminada la guerra y el triunfo del fascismo en España, sigue escribiendo, ¿sí?, sobre la situación en España, sobre el padecimiento del pueblo español eh, bajo la dictadura de Francisco Franco. Lo hace desde Chile, ¿no? Que es el periodo en donde él está radicado, entre fines de los años 30 y 1945. Entonces, para él, el tema de la Guerra Civil Española es una marca fundamental en su historia. Eh, Cuento una anécdota. Cuando trabajaba en el diario Clarín, en los años 60 del siglo pasado, eh, tenía como compañero de trabajo, bastante más joven que él, a Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, que ya militaba en el anarquismo, y, y tenían profundas conversaciones, ¿sí?, entre un comunista y un anarquista sobre qué era lo que había ocurrido en esa guerra civil tan particular y tan definitoria, ¿no? Digo, es algo que lo marcó durante toda su vida y lo llevó consigo en su corazón también. Bueno, Osvaldo Bayer de hecho ha dicho que este libro le hubiera gustado escribirlo a él, ¿no? Digo, un gran halago también. Sí, con esa modestia y generosidad de Bayer cuando hizo la presentación de la primera edición de este libro de Raúl González Tuñón, periodista, dijo esa frase que me sonrojan, me sonrojan, porque bueno, se notaba que él lo quería mucho, había un afecto muy particular. Se llevaba alrededor de 20 y pico de años, es decir, Tuñón podría haber sido el padre o el hermano mayor. Eh, y de hecho, cuando González Tuñón se jubila como periodista en el diario Clarín, Osvaldo Bayer hace un discurso de despedida en una reunión de amigos para celebrar ese paso a la jubilación, a la veteranía de González Tuñón, ¿no? Había una afinidad muy grande, a pesar de la diferencia ideológica que estaba muy marcada. En eso González Tuñón también era muy particular y hay innumerables testimonios que yo recogí y vuelco en el libro, que su relación con los jóvenes y con personas que quizás no pensaban exactamente igual que él, era una relación muy estrecha, ¿no? No hacía diferenciación ideológica ante, ante la persona con quien estaba conversando o con quien con quien a quien se le acercaba. Había una amplitud en él que es reconocida por todos, todos quienes alguna vez lo trataron, ¿no? Bueno, me resulta imposible no pensar en el estado actual del periodismo, y pensar la importancia de traer eh, en la actualidad estas figuras, ¿no? Que puede ser Rodolfo Walsh, como puede ser Tuñón, digamos, o otros grandes del periodismo del siglo XX. Eh, bueno, las características, ¿no? De personas comprometidas ideológicamente,
pero que a su vez podían establecer vínculos, relaciones respetuosas con colegas que pensaran de una manera diferente. Y sobre todo, la sensibilidad social y la argumentación. Pienso como cualidades para pensar en el presente, la profesión, el oficio. Aprovecho, digo que sos periodista también. No sé qué reflexión te merece. Yo creo que el libro se puede leer en clave actual, ¿no? Es decir, con la mirada desde el siglo XXI, porque hay muchas circunstancias de la vida de González Tuñón que se enlazan directamente con el presente. Y, y me parece interesante poder hacerlo porque, como bien vos decís, es un momento particular del periodismo, del trabajo del periodista, y de circunstancias que obviamente en el siglo pasado no existían, que son los cambios tecnológicos, ¿no? Eso González Tuñón no lo vio, siempre escribió en máquina de escribir. Eh, Podemos verlo en la tapa del libro, que reproduce una imagen de González Tuñón escuchando una transmisión de radio en una radio muy rudimentaria, ¿no? De la década del 20, una transmisión muy rudimentaria de la década del 20, y que bueno, ahí sí vio una evolución, pero en líneas generales el periodismo se había mantenido tecnológicamente muy parejo. Y acá, en la actualidad, o si querés, eh, haciendo una mirada retrospectiva de las últimas 3 décadas, los cambios fueron radicales y no sabemos hacia dónde pueden ir en la profesión, ¿no? No solamente por el tema de la inteligencia artificial, sino por otros factores que sería largo explicar. Eh, pero volviendo a González Tuñón y a su trabajo periodístico y al enlace con el hoy, me parece que es fundamental porque tenemos en muchas circunstancias de su vida cuestiones que nos llevan a pensar el hoy, ¿no? El oficio, la forma de trabajo, la creatividad puesta en función de los textos, ¿sí? De la escritura. Podemos nombrar miles de circunstancias. En el libro reflejo algunas, hasta circunstancias que tienen que ver con la relación con los compañeros de trabajo, ¿no? La convivencia o la convivencia dentro de una redacción. Eh, Pienso la discusión que tuvo con Ernesto Sábato a raíz de, de una publicación o no publicación de una nota que Sábato había pedido, eh, formas de evocación, de rescate de figuras, de poetas que Tuñón hacía y que servían para que las nuevas generaciones pudieran vincularse con poetas argentinos desconocidos o poco valorados o cuya figura solo se le conocía en una faceta. Eh, el trabajo como corresponsal de guerra, como cronista en el norte argentino para un periódico del Partido Comunista, donde recorre eh, varias de las provincias del norte y refleja cómo era la vida de pueblo en los primeros años del peronismo. Eh, o si nos remontamos un poco más atrás, en el diario Crítica, cuando aborda por primera vez en una serie de notas la conformación de la primera Villa Miseria en la capital federal, que se denominaba Villa Desocupación. Digamos, hay muchos aspectos que podemos enlazarlo con el hoy y que nos llevan a reflexionar y a pensar sobre
el oficio del periodista. Bueno, Germán, muchísimas gracias por la entrevista. Deseamos lo mejor para Raúl González Tuñón, periodista, para este libro y muy oportuno el momento de su publicación. Le agradezco a Edubín por confiar en el proyecto, porque es, me parece que se- es un aporte fundamental, no solamente para la discusión del periodismo hoy, sino también para la literatura, para ver estos cruces entre periodismo y literatura, para poder reflexionar sobre los contactos que existen en esos dos mundos y particularmente en una figura muy querible, discutible también y polémica y que invitaba a la polémica porque era bastante peleador cuando quería y cuando no le gustaba algo. Pero digo, para indagar en una vida que si bien la tenemos asociada a la poesía, también la tenemos que asociar al periodismo y, y a la historia argentina, latinoamericana o iberoamericana, ¿no? Me parece que es importante este espaldarazo que Edubín le está dando al libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Así pasó un nuevo episodio de Edubim Te Invita a Leer. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como editorial-edubim, en Facebook como Editorial Edubim, en Twitter como Edubim y en LinkedIn como Editorial Edubim. Les recordamos que en nuestras redes sociales van a encontrar información sobre las preventas, anticipos y lanzamientos. En nuestro sitio web www.edubim.com.ar está disponible el catálogo de libros físicos y digitales y las notas de nuestro blog. Además, se pueden suscribir a nuestro newsletter y recibir todas las novedades. Mi nombre es Camila Argüello y esto es posible gracias al equipo de comunicación: Candela Bergliafa, Carolina Vázquez, Sebastián Perotti y Rocío Monasterolo. Hasta la próxima.